Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Germán Teruel, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia y quiero empezar agradeciendo a la Asociación de Jóvenes Abogados de Lorca pues, la posibilidad de participar o de intervenir, la invitación a participar en su ciclo de seminarios de formación. Y en este caso, como han podido ver en el cartel informativo, hemos elegido, yo creo, que un tema de rabiosa actualidad que reúne además un interés, por así decir, teórico y en general un interés que a cualquier ciudadano le puede apelar, pero también trataré de abordar algunos aspectos, como es la cuestión del régimen sancionador, que creo que cara al ámbito profesional, el día de mañana, por desgracia, va a poder dar lugar a pleitos y sobre todo a recursos, y es en relación con las sanciones que se están imponiendo en el estado de alarma. El título que elegimos para este seminario era Estado de alarma, suspensión de derechos fundamentales y régimen sancionador. Límites y garantías jurídicas, que en definitiva podríamos hablar de límites y garantías constitucionales. Pues bien, a lo largo de esta intervención, sí diré que no, para no ir despistándome con los comentarios que van apareciendo en la pantalla, si les parece, lo que haré será dictar más o menos una conferencia lineal y luego recogemos las preguntas y podemos entrar ya en una fase de interacción. Pues bien, el objeto que en esta intervención inicial yo quiero tratar, podríamos articularlo en torno a cuatro grandes cuestiones. La primera cuestión que me gustaría que estudiáramos es si la declaración del estado de alarma y las medidas que se han adoptado para afrontar la crisis del coronavirus responden a las previsiones constitucionales o si se han traspasado las mismas. La segunda pregunta es si concluimos en la primera que con las medidas adoptadas se han violado los límites constitucionales, nos llevaría a indagar en si eso quiere decir que no había base constitucional para adoptar las medidas necesarias a la hora de afrontar esta crisis. Es decir, si nos encontrábamos ante una situación de un vacío jurídico, donde aquellas medidas que eran necesarias no teníamos una cobertura jurídica. Esa será la segunda gran cuestión a la que tendremos que dar respuesta. La tercera pregunta sería si podemos o pueden interpretarse contra libertate, es decir, de manera desfavorable a la libertad, las prohibiciones que se incluyen en el decreto del estado de alarma. Como veremos, hay distintos casos problemáticos, distintos supuestos grises que están dando lugar incluso a sanciones que a mi juicio solo cabrían si admitimos ese presupuesto de que cabe realizar una interpretación desfavorable de las prohibiciones del propio decreto del estado de alarma. Y eso me llevaría a una última pregunta. ¿Cuál es la base jurídica y qué sanciones pueden comportar el incumplimiento de las prohibiciones que hoy día están establecidas en el régimen del estado de alarma? Pues bien, sobre esas cuatro cuestiones quiero que articulemos nuestra sesión de hoy, nuestro seminario de hoy, sin perjuicio de que irán saliendo colateralmente alguna otra que podamos ir abordando y que luego estamos abiertos en los momentos de las preguntas. Pues bien, primera cuestión. La declaración del estado de alarma y las medidas adoptadas entran dentro de los marco constitucional o se ha traspasado el marco constitucional. Pues bien, para responder a ella lo primero tenemos que saber es cuál es ese marco que nos da el derecho constitucional
para afrontar las situaciones de emergencia. Y lo encontramos fundamentalmente en el artículo 116, pero este va acompañado muy importante del 55.1 de la Constitución Española y luego ha venido desarrollando por la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio. Como ustedes saben, la Constitución prevé ante situaciones de emergencia 3 posibles estados: estado de alarma, estado de excepción o estado de sitio. Luego, la ley orgánica que los desarrolla y que establece, por tanto, el marco jurídico de los mismos, nos da unos principios generales comunes a todos ellos. Y nos dice, en primer lugar, solo podemos acudir a este derecho de excepción, a cualquiera de estos 3 estados, cuando los poderes ordinarios sean insuficientes para afrontar una crisis extraordinaria. Es, por tanto, un derecho de extrema ratio. Es un derecho al que solo podemos acudir, a estos estados del artículo previsto en el artículo 116, cuando no haya poderes ordinarios o no podamos responder a la crisis con esos poderes ordinarios. Primera consideración de gran importancia común a los 3 estados. Segunda consideración de gran importancia común a los tres estados. Las medidas que se adopten deberán respetar siempre el principio de necesidad y de proporcionalidad. Es decir, solo será legítimo adoptar aquellas medidas que resulten absolutamente necesarias y que sean proporcionales para afrontar la crisis que justifica la declaración de uno de estos estados. Elemento, por cierto, que en última instancia va a poder ser controlado, diría casi que en primera y última instancia jurisdiccionalmente, porque existe un control político, pero jurisdiccionalmente es un elemento que va a ser controlado por el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ha entendido que los decretos por los cuales el gobierno acuerda un estado de alarma o de excepción, o el acuerdo parlamentario por el que se decreta un estado de sitio, son normas que tienen valor de ley y por tanto susceptibles de ser controladas por el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son esas crisis extraordinarias que justificarían o que podrían justificar la declaración de uno de estos estados? La Constitución no nos lo dice y nos tenemos que ir a la ley orgánica. Y aquí la ley orgánica, la opción que ha seguido es no establecer una suerte de graduación en atención a la gravedad de cada uno de los estados, sino distinguir supuestos fácticos para justificar la declaración de uno u otro. Como veremos, esto va a ser luego objeto de polémica y de discusión. El estado de alarma, de acuerdo con la ley orgánica, está previsto para situaciones de catástrofes, epidemias, pero también para paralización de servicios públicos esenciales o desabastecimientos. Está pensándose fundamentalmente en el caso de huelgas que llevaran o que afectaran a servicios públicos. Fue el supuesto en 2010 de la huelga de los controladores aéreos, que recordarán colapsó nuestro espacio aéreo. El estado de excepción, de acuerdo con la ley orgánica, está previsto para situaciones que puedan comprometer gravemente el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o el de los servicios públicos, así como cualquier otra circunstancia que pudiera alterar gravemente, y aquí la clave, el orden público. Y por último, el estado de excepción está previsto para situaciones de insurrección o de rebelión violenta, lo que antiguamente podría llamarse un estado de guerra. Lo que sí que establece la Constitución es el procedimiento, o un procedimiento, unas garantías que revisten el cómo se tienen que declarar cada uno de estos estados y, por tanto, los contrapesos institucionales que existen en torno a los mismos. En particular, respecto al estado de alarma, lo que nos dice la Constitución es que lo va a decretar el gobierno con un plazo máximo de 15 días. Si bien requiere, como hemos podido comprobar en esta crisis, la autorización del Congreso para su prórroga. Además,
debe existir, y eso es común a todos, un control político de las medidas que se vayan adoptando y la gestión que se vaya haciendo por parte del gobierno en estos casos. Es decir, dice la Constitución que no cede, no decae el principio de responsabilidad política del gobierno, ni siquiera en estos supuestos. Yo diría más, no solo que no decaiga, sino que es especialmente, o debe ser especialmente intenso, el control del Parlamento al gobierno cuando se produce una de estas circunstancias excepcionales que precisamente concentran en el gobierno un particular poder. El segundo de los estados, el estado de excepción. El estado de excepción lo decreta también el gobierno, pero aquí con autorización previa del Congreso, un máximo de 30 días que son prorrogables otros 30 días. Y por último, el estado de excepción lo declara el Congreso, por mayoría absoluta, a propuesta exclusivamente del gobierno. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son entonces, estando declarados uno de estos supuestos? Ya sabemos los principios generales que deben respetarse, ya sabemos el procedimiento para declararlo, pero ¿cuáles son las medidas que permiten adoptar? La lógica del derecho de excepción es la de crear un régimen jurídico excepcional limitado en el tiempo. Por eso, además, el Tribunal Constitucional ha incidido en ese valor de ley que van a tener la declaración de estos estados, porque generan de forma transitoria, desplazan el ordenamiento o una parte del ordenamiento jurídico en aquello que quieren regular. Y normalmente lo que vamos a encontrarnos es que en esta declaración de estado de cualquiera de los tres estados lo que permite es adoptar una serie de medidas restrictivas de derechos y libertades de los ciudadanos y además lo que permite es la alteración de la distribución ordinaria de los poderes. En particular, a lo que llama estas situaciones a la concentración del poder en un órgano, en una autoridad, que pasará a ser la competente para adoptar toda aquella medida dentro del ámbito necesario para la respuesta a la crisis. Ahora bien, igual que decíamos, la ley orgánica no había establecido, al definir los estados, los supuestos de hecho, los supuestos habilitantes para declarar uno de estos estados, no había establecido una graduación entre los mismos. Sin embargo, cuando nos vamos a analizar la intensidad de las medidas que se pueden adoptar en cada uno de ellos, ahí observamos cómo claramente sí que existe una gradualidad. Es decir, las medidas que se pueden adoptar en el estado de excepción son más graves, más intensas que las que podrían adoptarse en el estado de alarma. Y lo mismo ocurre con respecto al estado de sitio. Además, a este respecto, el artículo 55.1 de la Constitución establece un límite clarísimo. Y es que solo mediante la declaración del estado de excepción o de sitio se pueden suspender derechos fundamentales. La declaración del estado de alarma no puede comportar, por tanto, la suspensión de derechos fundamentales. Se podrán restringir, se podrán incluso restringir severamente, pero nunca se podrán suspender. Claro, a partir de ahí nos surge la duda jurídica. ¿Qué es suspender un derecho fundamental? No está definido por la Constitución. Ni siquiera la jurisprudencia constitucional, hasta el momento, se ha pronunciado a este respecto. Y doctrinalmente tenemos una variedad de posiciones. Hay, digamos, una visión más o menos general en la que refiere en doctrina que cuando hablamos de suspensión de derechos fundamentales lo que estamos refiriendo es una deconstitucionalización del derecho, su desaparición como derecho fundamental en ese periodo. Deja de disfrutar de las garantías propias que en ese periodo en el que está declarado el Estado tienen como derecho o tendría que tener como derechos fundamentales. Yo a este respecto matizaría, sobre todo haciendo una lectura de este artículo 55 de acuerdo con el 116 y con la propia ley. Para mí, a la hora de enjuiciar si una medida
supone un límite o una restricción severa o va más allá y por tanto su legitimidad está condicionada a que se produzca una suspensión, la encontramos en valorar si esa interferencia va más allá de lo que el legislador ordinario, aún de lo que el legislador orgánico podría hacer. Es decir, si se superan las garantías, lo que llamamos los límites de los límites a los derechos fundamentales. Me explico. El legislador, en particular el legislador orgánico, puede limitar los derechos fundamentales. Pero existen lo que llamamos unos límites a esos límites, a las posibilidades de limitación que tiene el legislador orgánico. Tenemos ahí una serie también de garantías específicas en los distintos derechos fundamentales. Dos ejemplos. El legislador no puede afectar, no puede restringir el contenido esencial de un derecho fundamental. Si el legislador, a la hora de regular o de limitar un derecho, afectara su contenido esencial, es decir, desnaturalizara el contenido de ese derecho, nos encontraríamos con una limitación inconstitucional. Si el legislador, por ejemplo, estableciera alguna suerte de censura previa a la libertad de expresión, estaría violando una garantía constitucional. Si el legislador autorizara a que la policía sin autorización judicial pudiera intervenir las comunicaciones, estaría violando una de las garantías constitucionales al secreto de las comunicaciones. ¿Qué ocurre? Que cuando se decreta un estado de excepción o un estado de alarma, algunas de esas medidas que estarían vedadas para el legislador ordinario sí que van a ser posibles que se adopten. Por ejemplo, podría ser posible habilitar, lo dice la ley orgánica, la interceptación de algunas comunicaciones vía sin necesidad de autorización judicial. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿cuáles son precisamente en este sentido algunas de las medidas que contempla la ley orgánica para adoptar en cada uno de estos estados? Me voy a centrar además en las que más nos interesan en relación con esta crisis del coronavirus y con la actual declaración del estado de alarma. Pues miren, por ejemplo, el artículo 11 de la ley orgánica para los casos de estado de alarma prevé la posibilidad, y cito textualmente, de limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarla al cumplimiento de ciertos requisitos. Eso es lo que prevé para el estado de alarma. Sin embargo, si nos vamos al estado de excepción, artículo 20, lo que nos dice, vean ustedes el salto que hay en la gravedad o en la intensidad de la injerencia, lo que nos permite es que la autoridad gubernativa pueda prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad señalándoles el itinerario a seguir. O, por ejemplo, en relación con las medidas económicas, nos dice el artículo 26 para el estado de excepción que la autoridad gubernativa podrá ordenar la intervención de industria o comercio que puedan motivar la alteración del orden público o coadyuvar a ella y la suspensión temporal de las actividades de los mismos. ¿De acuerdo? Permite una suspensión temporal de la actividad económica, estado de excepción. Siendo este el marco, ¿cómo ha intervenido el gobierno ante la crisis del coronavirus? Lo sabemos todos. Ha dictado el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo en el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. ¿Cuáles son las principales medidas que adoptó en ese Real Decreto el gobierno y que ha sido sucesivamente prorrogado? En primer lugar, como he señalado anteriormente, una de las medidas clásicas es precisamente concentrar
el poder en el propio gobierno, aquello que popularmente se llama el mando único, para que haya una unidad de decisión para afrontar la crisis. Además, adoptó toda una serie de medidas limitativas de derechos y del ejercicio de actividades. En particular, todos conocemos el artículo 7 de ese decreto, que dice que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de una serie de actividades. El gobierno, en este decreto, lógicamente, lo titulaba este artículo como limitación, no suspensión, de la libertad de circulación de las personas. Además, sabemos que ha habido toda una serie de medidas de contención en la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos de actividades recreativas, etcétera, etcétera. También hay un condicionamiento de la libertad religiosa, en particular de la libertad de culto, en su artículo 11, donde dice que la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionará, no se suspenderá ni se prohibirá, sino que se condicionará a la adopción de unas medidas organizativas que eviten el riesgo o prevengan el riesgo de contagio. ¿De acuerdo? Siendo estas las medidas y siendo esto el instrumento jurídico del que se ha valido el gobierno, podemos preguntarnos, ¿se daban los presupuestos constitucionales para declarar el estado de alarma? En mi opinión, sin lugar a dudas, sí. Estábamos ante una pandemia, que es precisamente uno de los supuestos que la ley orgánica prevé para declarar el estado de alarma. Y además, las medidas que era necesario adoptar no se podían conseguir a través de los poderes ordinarios. Y lo habíamos visto. Lo habíamos visto cuando las comunidades autónomas, en un primer momento, en esa semana que hubo de duda después del 8 de marzo, se pusieron a decretar confinamientos generalizados, a adoptar determinadas medidas de manera bastante descoordinada entre ellas, haciendo uso de los poderes que le atribuye la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública y la legislación ordinaria en materia de salud en general. Pero si quieren luego podemos discutir la cuestión, sobre todo porque está muy de actualidad en relación a la pregunta de si la desescalada debe revestirse jurídicamente con el estado de alarma y continuando prorrogando el estado de alarma, o si podemos recurrir o sería suficiente con esos poderes ordinarios para organizar y adoptar las medidas de la desescalada. Bien, ya adelanto aquí que la respuesta que en su día pudimos dar, o las críticas que en su día se pudieron hacer a esas primeras actuaciones de las comunidades autónomas, por muy necesarias que fueran las medidas, son trasladables a este escenario de desescalada. ¿De acuerdo? El confinamiento general, las limitaciones que hemos visto, nos encajan, y luego podemos argumentarlo mejor, no encajan adecuadamente en las que se prevén como poderes ordinarios por esa legislación de sanidad. No he mencionado antes una, porque queda fuera del decreto del estado de alarma, pero sin embargo tenía una incidencia gravísima en la economía y en los propios derechos de las personas. Fue lo que todos conocimos como la suspensión de la actividad económica no esencial durante 15 días. Pero esa suspensión de la actividad económica no esencial durante 15 días no se hizo en el decreto del estado de alarma. Se hizo a través de un decreto ley, el 10/2020, de 29 de marzo, en el cual lo que se previó no fue la suspensión en sí de la actividad, fue un permiso retribuido para todos los trabajadores. Se coló una suspensión de la actividad económica por la puerta de atrás. Luego reflexionaremos por qué se hizo esto así. Pues bien, les decía, ¿se daban los presupuestos constitucionales para declarar el estado de alarma? Sin lugar a dudas. Era una de las crisis que están previstas por la ley orgánica y además parecía evidente que no se podía responder adecuadamente con los poderes ordinarios. Además, ¿se han respetado las medidas adoptadas? ¿Respetan los principios de necesidad y proporcionalidad? Pues yo creo que sí. Podríamos pararnos a discutir cómo, y todos podemos elevarnos a la categoría de científicos y epidemiólogos para saber si nos podrían haber dejado salir como en otros países antes o después. Pero jurídicamente, como juristas,
El juicio de necesidad y de proporcionalidad, yo creo que lo superan sin ningún género de dudas las medidas adoptadas. Ahora bien, determinadas medidas que incidían particularmente en derechos fundamentales, como es el caso de la libertad de circulación, el artículo 7 que hemos mencionado, ¿son una auténtica limitación o suponían una suspensión de la libertad de circulación que solo habría sido posible adoptar en un estado de excepción o de sitio, pero no en el de alarma? El tema es muy polémico. Ustedes pueden rastrear. La Universidad de Valencia ha creado un observatorio de derecho público sobre el coronavirus. La Asociación de Constitucionalistas de España ha creado dentro de su ágora, en la página web, una recopilación de los artículos que los distintos constitucionalistas hemos ido publicando a este respecto y que dan una buena muestra de la diversidad de posturas que existe al respecto. Bien, mi visión, mi posición es que el artículo 7, que le he leído anteriormente, en realidad no es una limitación, como hace parecer el gobierno, sino que se trata de una medida que viene a suspender la libertad de circulación, o que ha venido a suspender la libertad de circulación. ¿Por qué? Porque miren ustedes, y aquí recopilo lo que he empezado diciendo sobre qué implica la suspensión. En este caso, en mi opinión, tenemos una medida que afecta clarísimamente al contenido esencial del derecho fundamental, desnaturalizándolo. ¿Cuál es ese contenido esencial de la libertad de circulación? Pues precisamente es una libertad negativa. Es el derecho de toda persona a poder circular sin dar cuenta de por qué lo hace, cuándo lo hace, a dónde va. Esa es la esencia de la libertad de circulación. Sin embargo, en el momento en el que yo digo que una norma dice que solo se puede circular en determinados casos, en definitiva, que está prohibido circular salvo determinadas circunstancias muy excepcionales, y al poder ser con un salvoconducto, al poder ser con un documento acreditativo que diga que yo encajo en uno de esos supuestos, ya no tenemos una libertad fundamental, ya no tenemos un derecho. Ahora lo que tenemos es una autorización gubernativa para poder realizar determinadas conductas, pero no tenemos un derecho. La limitación severa del derecho fundamental es, por ejemplo, donde nos encontramos ahora en la fase de desescalada. Sería, por ejemplo, decir, usted puede salir, pero tiene que llevar mascarilla. Eso es lo que dice las condiciones a las que se refiere la ley orgánica cuando prevé las limitaciones condicionadas. Cuando se nos dice, ustedes pueden salir, pero en determinadas franjas horarias. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando se me dice está prohibido circular más que en 3 o 4 supuestos, ahí tenemos una suspensión claramente. A mayores, lo que he señalado, ¿por qué no se suspendió la actividad económica en el decreto del estado de alarma? Que sería lo lógico. Porque la legislación no lo prevé esa medida para el estado de alarma, sino, como he señalado anteriormente, artículo 26 para el estado de excepción. Y entonces por eso se busca la puerta de atrás y dicen, apruebo un decreto ley, y en el decreto ley, en lugar de suspender la actividad económica, consigo el mismo efecto, pero por la puerta de atrás, dando un permiso retribuido a todos los trabajadores y además obligatorio. Pero en realidad lo que estoy haciendo, lo que además yo comunico a la ciudadanía, es que se suspende, que se ha suspendido la actividad económica no esencial. Por tanto, primera conclusión, determinadas medidas del estado de alarma superaron, a mi juicio, el marco constitucional y habrían tenido cabida dentro del estado de excepción, pero no en el estado de alarma. Eso entonces nos lleva a la segunda pregunta. ¿Se podría entonces haber declarado el estado de alarma? ¿O estábamos, el estado de excepción? ¿O estábamos ante un vacío legal? Es decir, ¿tenía capacidad de opción? ¿El gobierno podría haber decidido, en lugar de dictar el estado de alarma,
que reitero, el que por sus causas era el que más intuitivamente encajaba, pero por sus efectos, a mi entender, lo ha trasladado. ¿Podía haber ido entonces a decretar el estado de excepción? Nuevamente el tema es polémico y ha sido muy discutido. ¿Cuál era el problema que se presentaba para decretar el estado de excepción? El supuesto habilitante que prevé, ojo, reitero, no la Constitución, sino la ley orgánica. Y es que la lectura que se venía haciendo del estado de excepción, es que lo que dice la ley orgánica es que tiene que estar relacionado con una crisis de orden público. Claro, una buena parte de la doctrina interpreta como crisis de orden público una cuestión, o lo identifica con desórdenes públicos, un orden público de policía, un orden público de tranquilidad en la calle. Y eso ciertamente no se ha producido. No nos encontrábamos en una situación de desórdenes públicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo que es posible otra interpretación, así lo sostiene un sector doctrinal, de la idea de orden público. Es más, la propia ley orgánica yo creo que abona esa interpretación más amplia de la idea de orden público. ¿Por qué? Porque, como he dicho anteriormente, la propia ley orgánica dice cualquier circunstancia que afecte gravemente, que pueda comprometer gravemente la prestación de servicios públicos esenciales, el libre ejercicio de los derechos fundamentales, funcionamiento regular de las instituciones democráticas o cualquier otro de orden público. Con lo cual, si una circunstancia, una crisis, con independencia del origen de esa crisis, sea una crisis de tipo político, sea una crisis de desórdenes públicos, pero también puede ser una de las crisis que se prevé en el estado de alarma. Si alguna de esas circunstancias tiene tal entidad que es capaz de alterar y comprometer gravemente, por ejemplo, la prestación de un servicio público esencial, aquí claramente, por poner el ejemplo arquetípico, la sanidad, esta epidemia no solo que alterara la sanidad, es que ponía en grave riesgo de colapso el servicio público de la sanidad española. Bien, si se da esa circunstancia, podemos entender que hay un riesgo, un grave compromiso para el orden público y, por tanto, a mi entender, está justificado declarar el estado de excepción. Más aún cuando las medidas, como hemos visto, son las que hay que adoptar para responder al mismo, es que son las propias del estado de excepción. Y ahí sí tenemos un límite constitucional. Y es que, como he dicho, el estado de alarma no podía suspender derechos fundamentales, cosa que a mi juicio se ha hecho. Críticas que se hacen a esta tesis. En primer lugar, se dice, no, es que las medidas eran necesarias. Por supuesto que sí, he empezado diciéndolo. Pero el hecho de que las medidas adoptadas fueran necesarias no justifica que debilitemos, que rebajemos la forma y las garantías jurídicas. Por mucho incluso que el supuesto de hecho encajara en el estado de alarma, no lo hacía. A mi juicio, las medidas que han tenido que ser adoptadas. Segundo, se dice, bueno, pero es que total, el Congreso ha terminado interviniendo cuando ha decretado la prórroga. Bien, pero es que esa intervención parlamentaria no subsana la ausencia o la falta de forma jurídica. Es más, si no se hubiera prorrogado el estado de alarma, no hubiéramos quedado sin esa intervención parlamentaria más allá del control propio de estas medidas. Pero es que además, conceptualmente y en la práctica, es distinto autorizar de forma previa la adopción que autorizar una prórroga. Hemos visto ahora cómo en la última autorización de la prórroga ya los grupos parlamentarios se han puesto serios y han empezado un ten con el gobierno, y veremos a ver en qué concluye ese ten con el gobierno. Pero no es lo mismo si antes de decretar el estado de alarma, es decir, o antes de decretar uno de estos estados, el gobierno hubiera tenido que pactar previamente con los grupos parlamentarios para ganarse la mayoría y para ganarse el apoyo, que cuando lo tiene que hacer a posteriori en esa autorización de la prórroga. No es lo mismo. Y yo creo, desde esa perspectiva,
que el estado de excepción ofrece una mayor garantía institucional por esa mayor participación del Congreso en el proceso de la toma de decisión. Se dice, es que el estado de excepción abriría la puerta a que se adoptaran medidas de suspensión de derechos fundamentales que podrían ser muy severas. Abre la puerta y claro, y uno además lee la ley orgánica y ve cómo la ley orgánica pues prevé medidas, claro, además pensadas en afrontar situaciones de graves desórdenes públicos. Porque esa es verdad, que es la lógica que subyace en el fondo a la ley orgánica. Y el estado de excepción sirve eso para graves situaciones, interceptación de comunicaciones policiales, libertad personal, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que eso no es cierto, porque la mayor gravedad de las medidas que pueden adoptarse en un estado de excepción, en abstracto, no quiere decir que en concreto esté justificado que se adopten. Porque como hemos señalado anteriormente, también en el estado de excepción, las medidas tienen que responder a los principios de necesidad y de proporcionalidad. Por tanto, si se declarara un estado de excepción como consecuencia de la crisis del coronavirus y al gobierno de turno, con la autorización parlamentaria correspondiente, se le fuera a la cabeza y decidiera que puede intervenir las comunicaciones sin necesidad de autorización judicial, de acuerdo con la ley orgánica, eso se podría recurrir ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, por un grupo, por 50 diputados o senadores, por alguno de los legitimados, y podría llegar, o se podría presentar, llegado el caso, una cuestión de inconstitucionalidad por cualquier juez. Y el Tribunal Constitucional podría decir, mire usted, para afrontar la crisis sanitaria no es ni necesario ni proporcional que usted prevea esta autorización, esta intervención policial de las comunicaciones sin intermediación judicial. Punto. Por tanto, segunda conclusión, en mi opinión, en el primer momento, es decir, en la fase en la que fueron necesarias, no ahora de la desescalada, sino en el primer momento, en el que fueron necesarias las medidas más rigurosas, la mejor cobertura jurídica, la cobertura jurídica constitucionalmente adecuada, habría sido la del estado de excepción y no la del estado de alarma. Ahora bien, un estado de excepción leído en términos garantistas, en términos constitucionales, de acuerdo con una democracia moderna, y no en términos históricos, teniendo miedo de lo que pudo haberse hecho en regímenes pasados con este tipo de situaciones o estados excepcionales. Pero tercera cuestión, es que para colmo este estado de alarma nos ha generado en muchos casos una indudable inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no estaba claro aquello que estaba autorizado, no estaba claro aquello que estaba autorizado y lo que estaba prohibido. Claro, esa incertidumbre la hemos visto en algunos casos que ha justificado incluso intervenciones policiales y sanciones. Y ahora llegaremos a ese último punto. De ahí mi pregunta, como previa al orden sancionador, la cuestión sancionadora, que es, ¿puede interpretarse de manera desfavorable contra libertate las prohibiciones del decreto de alarma? ¿O tenemos que hacer en aquellas prohibiciones una interpretación favorable a la libertad? Pues yo creo, y adelanto la conclusión, que en estos casos tenemos que hacer una interpretación favorable a la libertad, pro libertate y no contra libertate. Veamos algunos de los casos problemáticos. En primer lugar, celebraciones de culto. Muchos de ustedes habrán podido leer en las noticias cómo se han desalojado celebraciones religiosas en iglesias en las que a lo mejor estaba oficiando. Pienso, por ejemplo, al caso de Granada, que fue uno de los más sonados. Estaba oficiando el arzobispo de Granada en la catedral, fácilmente 900 metros cuadrados, y habría una decena de fieles. ¿De acuerdo? Es decir, se estaban respetando todas las medidas sanitarias que impone el decreto. Bien, pues yo creo que ese caso de desalojo y tantos otros que ha habido era un supuesto de celo policial y de interpretación de las restricciones del decreto del estado de alarma en contra de la libertad de los ciudadanos. Porque el artículo 11, según he leído anteriormente, autoriza expresamente la posibilidad de celebrar ceremonias de culto. ¿Será prudente o no será prudente realizarlas?
Si a mí me preguntaran, me quedo con la opción del obispo de Murcia, que cogió y decidió no suspender todas las ceremonias de culto en la región. Perfecto. Prudencialmente me quedo con esa opción. Ahora bien, jurídicamente no se trata de una actuación prohibida. Al contrario, está claramente permitida, aun con condiciones, y que además supone el ejercicio de una libertad fundamental. Aún más, si recuerdan ustedes, por orden ministerial del 29 de marzo se prohibió la celebración de funerales. Decían que se postergarían al momento posterior. Al final, una prohibición de celebrar funerales en el tiempo que ha estado declarado el estado de alarma. Nuevamente creo que esa orden ministerial viola el artículo 11, porque el artículo 11 lo que nos dice es que pueden celebrarse con límites, con condiciones, no que estén prohibidos. De hecho, ahora si nosotros vemos el planning que ha ofrecido el gobierno para esa desescalada, vemos cómo progresivamente va diciendo, no, y ahora se podrá celebrar misa en la fase, creo que en la fase 2, con un 50% o con un 30% de capacidad, ¿no? Eso ya lo tendríamos que tener por el decreto del estado de alarma, no en el desconfinamiento. Segundo elemento problemático, el derecho de manifestación. Además, acaba de publicar un auto del Tribunal Constitucional y ha habido varias resoluciones judiciales contradictorias. Nuevamente, el derecho de manifestación no estaba suspendido. El Real Decreto ni siquiera lo menciona. Por tanto, es ejercicio de un derecho fundamental. Por tanto, aun cuando no se encuentre previsto dentro de los supuestos específicamente por el artículo 11 para poder salir y para poder circular de casa, tenemos que entender que si una persona quiere promover una manifestación o una reunión y lo hace además con las correspondientes garantías, la autoridad gubernativa tiene que autorizársela. El tema que llegó al Tribunal Constitucional, que al final la autoridad gubernamental terminó denegando la celebración de esa manifestación, sin embargo hemos visto otras que sí que se han podido celebrar, el Tribunal Constitucional finalmente dijo que se podía, que había estado bien tomada la decisión gubernamental de prohibir la celebración de esa administración. Bien, el auto del tribunal no es especialmente lúcido, yo creo que mezcla planos, pero por lo menos, y aun cuando se deja llevar, yo creo que en exceso, por unas consideraciones generales de que es que esta situación es muy excepcional, de que la salud pública, etcétera, 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 no llega, lógicamente, a sostener que no puedan celebrarse manifestaciones en España, porque eso llevaría a decir tanto como que hay una suspensión. Elude esa problemática. Claro, aquí el tema, y es donde yo creo que el tribunal no lo resuelve bien, es que probablemente la autoridad gubernamental, en lugar de haber prohibido la celebración de esa manifestación, lo que tendría es que haberle impuesto algunas garantías adicionales, haberle dicho, pues mire, no puede ponerse en la puerta del hospital. ¿Por qué? Porque si hay la ambulancia no pueden salir. O no pueden ir más de 30 coches. O, bien, ya habían dicho los organizadores, ya habían puesto algunas medidas. ¿De acuerdo? Bueno, pues algunas más. Entonces, en este caso estamos viendo algunos excesos de autoridades gubernamentales que directamente dicen, como está decretado el estado de alarma, no se puede autorizar una reunión o una manifestación. Pues no. Exíjale determinadas garantías a los organizadores. Pero si cumplen con esa garantía, usted tiene que permitirles que ejerciten su derecho fundamental, porque de nuevo no está suspendido. Otro tema que ha sido muy polémico, el uso de zonas comunes en las comunidades de propietarios. ¿Qué es una zona común de una comunidad de propietarios? Es un espacio que está abierto al uso de los propietarios, pero un espacio privado. Por tanto, si nosotros nos vamos, y recuerdan ustedes la dicción del artículo 7, lo que dice es que se prohíbe circular, o que solo estará autorizado a circular por vías y espacios públicos. De tal manera que si yo vivo en una urbanización y esa urbanización es privada,
Hay urbanizaciones que las calles son públicas, pero si esa urbanización es privada, o si yo me subo a la azotea de mi casa, no se puede interpretar que estemos en un espacio público. Con lo cual, no se puede multar a alguien porque estuviera en la azotea de su casa. Nuevamente, que fuera una imprudencia, totalmente de acuerdo. Pero no está prohibido. Y si el gobierno hubiera entendido que tenía que estar prohibido, lo que tendría es que haberlo recogido. Igual que modificó, porque originalmente no estaba, vías públicas y añadió vías o espacios públicos, tendría que haber dicho y zonas comunes de la comunidad horizontal o en zonas de comunidad de propietarios, etcétera, etcétera. Perfecto. Perfecto. Como no se hizo, no podemos entender de manera desfavorable a la libertad que estaba prohibido y aún menos aplicarle un régimen sancionador. Y con la cuestión de desplazarse a los supermercados que están lejos de casa, o llegó a circular un documento policial donde se decía que solo se podía salir a adquirir determinados productos de primera necesidad y salió en las noticias una multa, por ejemplo, una persona había salido a comprar una salchicha y unas Coca-Cola. ¿Dónde está eso? ¿Dónde? Lo que dice el artículo 7 es que yo puedo salir, o una de las excepciones que autorizan a salir es a la compra de alimentos y de productos de primera necesidad. Con lo cual, si el alimento es salchicha, como si son pipas, punto. Que no fuera prudente salir solo a comprar pipas para darme una vuelta, no quiere decir que la policía que me pare me pueda poner una multa. ¿De acuerdo? O si yo vivo en una aldea o en un pueblo alejado y quiero irme al Mercadona o al Carrefour o al gran supermercado que esté más cercano en lugar de comprar en los de mi aldea, en ningún sitio estaba dicho que yo no pudiera coger mi coche y desplazarme a ese sitio. ¿Por qué? Yo estoy saliendo y circulando por la vía pública en uno de los supuestos autorizados, ir a comprar. Bandos municipales publicados en tweets donde decían que no se podía salir del municipio, que no se podía... Todo eso no tiene y no es base jurídica para restringir la libertad de las personas. Con lo cual, por tanto, y como he señalado, todos estos supuestos grises tenemos que interpretarlo a favor de la libertad, incluso en estas circunstancias excepcionales. Y si el gobierno quisiera adoptar medidas más restrictivas, pues tendría que incorporarlo en la normativa correspondiente. Por eso, el decreto de estado de alarma tiene valor de ley, precisamente. Última cuestión, para ir terminando. Y esta es la que más les puede interesar porque se van a poder ganar unas perrillas, si me permiten la expresión, ayudando a recurrir a alguna de las sanciones. Porque aquí estamos ante otro supuesto de excesos. ¿Qué sanciones se puede comportar el incumplimiento de las prohibiciones del Real Decreto? Pues bien, el Real Decreto del estado de alarma ha renunciado a tipificar infracciones y sanciones. Podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho. ¿Por qué? Porque además decimos, es una norma con rango de ley y al tener rango de ley podría haber previsto un régimen sancionador. Principio de legalidad sancionadora. Pero no lo ha hecho. El artículo 20 del Real Decreto encontramos la clásica norma sancionadora en blanco. Nos dice, el incumplimiento de la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos por el artículo 10 de la Ley Orgánica 4.1981 de 1 de junio, que es la ley que regula los estados de excepción, alarma y sitio. ¿Perfecto? Perfecto. No me has dicho absolutamente nada. Una remisión a la ley orgánica, que la ley orgánica además dice que se podrán sancionar los incumplimientos en estos estados de acuerdo con la legislación ordinaria. Claro, eso nos obliga a irnos a la legislación sectorial y hay que ver en qué medida el incumplimiento de la legislación sectorial puede reconducirse a alguna de las prohibiciones que se recogen en el Real Decreto. Para eso tenemos la Ley General de Sanidad de 1986, pero sobre todo
Tendríamos, por ejemplo, la Ley General de Salud Pública del año 2011, que esa ley en el artículo 57 sí que incorpora como una infracción leve el incumplimiento de la normativa sanitaria vigente. Por tanto, si entendemos que el decreto del estado de alarma incluye unas normas sanitarias y que en ese momento están vigentes, su incumplimiento puede ser considerado como una sanción leve con multas de hasta 3.000 euros. Además, prevé infracciones graves y muy graves cuando las conductas o las omisiones pudieran producir un riesgo o un daño grave para la salud. Hasta aquí hay una cobertura jurídica. Y si a mí me parara la policía habiendo incumplido alguna de las normas del artículo 7, por ejemplo, circulando, manteniendo un comercio abierto de los que estuvieran prohibidos, etcétera, sin problema, en principio, luego diré alguna cosa más, en principio me podrían haber aplicado si el procedimiento sancionador me aplicara esta infracción, tendría pocas posibilidades de escapar. También la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la 17/2015, incluye algún tipo de sanciones. No voy a entrar porque yo creo que serían residuales y encajaríamos peor. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Ministerio de Interior no ha optado por esta vía, sino que ha propuesto que todas las autoridades, las delegaciones de gobierno, las subdelegaciones del gobierno y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ahí destacaría una orden del 15 de marzo dirigida a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, su artículo 5, pero también una comunicación del Ministerio de Interior del 14 de abril, lo que vienen a decir es que el incumplimiento de las normas del decreto del estado de alarma tenía que reconducirse a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y, en su caso, del Código Penal. La Ley de Seguridad Ciudadana, artículo 36.6, prevé como infracción la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes, cuando no sean constitutivas de delito. Y el artículo 556 prevé el delito de resistencia o desobediencia grave a los agentes. No es aplicable en estos casos, en principio, el apartado segundo que se refiere a la desobediencia leve, porque no tienen consideración de autoridad a estos efectos los agentes. Claro, el Ministerio, por tanto, llama o dice que tenemos que sancionar de acuerdo con estas infracciones que al final lo que están tipificando, tanto la administrativa como la penal, es una conducta de desobediencia. Y en principio descarta la aplicación de la legislación sanitaria, que es la que yo creo que encajaría mejor. Pues bien, esta opción del Ministerio yo creo que presenta serias dudas, y a todo aquel que le impongan una multa sobre la base de la Ley de Seguridad Ciudadana o aún peor del Código Penal, en esos supuestos de incumplimiento, yo creo que hay una base jurídica más que clara para recurrir la misma. ¿Por qué? En primer lugar, porque el incumplimiento de una norma abstracta no es un caso de desobediencia. Hay reiteradísima jurisprudencia, y aunque en algún caso ha podido matizar alguna cuestión personal, particular, pero hay una reiteradísima jurisprudencia que tanto para el delito de desobediencia como para la infracción de desobediencia se requiere que se haya producido un acto frente a una orden directa, concreta y clara dirigida por una autoridad o un agente a una persona. De tal manera que una orden genérica, y más aún una norma abstracta, por mucho que se haya esforzado el Ministerio en decir que el decreto no es una norma abstracta, tan abstracta es que tiene rango de ley, no da cobertura a la posibilidad de sancionar. Tanto es así que la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, en una circular de 2 de abril, que emite precisamente para unificar criterios, nos dice que no toda contravención de la normativa vigente implica una infracción por desobediencia. Y nos dice que el artículo 36 lo que tipifica es una infracción administrativa derivada no de la mera contravención de una norma jurídica, sino del desconocimiento del principio de autoridad que entraña un reproche
adicional. La infracción de, y sigo leyendo literalmente, la infracción de desobediencia precisa necesariamente un requerimiento expreso individualizado por parte del agente de la autoridad. No es que lo diga yo, ni siquiera es que sea jurisprudencia bastante consolidada, es que la propia abogacía del Estado así lo ha entendido. Incluso en una instrucción del año 2018, de 17 de octubre, de la Secretaría de Estado de Seguridad, que interpretaba la Ley de Seguridad Ciudadana, seguía este criterio, que es un criterio consolidado. En el ámbito penal, además, he dicho que para que pudiera ser constitutivo de delito tenía que ser un caso de desobediencia grave, lo que implica, según consolidada jurisprudencia también, la persistencia en la oposición, una actitud de rebeldía, actos obstativos de resistencia, contumaz, recalcitrante, negativa. ¿De acuerdo? Si ya hubiera violencia e intimidación, podríamos saltar al delito de atentado. Por cierto, voy a parar un segundo porque me dice que quedan 27 segundos para poder emitir en directo. Y retomamos inmediatamente, lo dejo aquí y retomamos. Que ya podemos volver a retomar. Reitero las disculpas por lo abrupto pero ha salido un aviso, decía, tiene usted no sé cuántos segundos para cortar la comunicación. Nos habíamos quedado precisamente hablando de el ámbito penal o las sanciones penales. Y les decía, en primer lugar, tiene que ser un caso de desobediencia grave. Con lo cual no sirve cualquier tipo de oposición a la gente, sino que tendría que ser, como dice la jurisprudencia consolidada en este punto, caso de una actitud de rebeldía, actos obstativos de resistencia, contumaz, recalcitrante, etc. Pero es que luego además, hay un elemento que hay que tener muy en cuenta. La habitualidad, es decir, la reincidencia en el incumplimiento, no es persistencia. Lo digo porque se ha dicho mucho que no, es que si la acumulación de que lo hayan pillado a uno incumpliendo lo convierte en delito. No, no lo convierte en delito. Si a mí me pillan 20 veces incumpliendo el estado de alarma y yo conforme la gente me dice, oiga usted, a su casa, y yo me doy la vuelta y me voy a mi casa, por mucho que me hayan pillado 20 veces, no hay delito en ello. ¿De acuerdo? Más, otro problema adicional, una cuestión muy importante es que ha de respetarse cuál sea la autoridad competente para sancionar en cada caso. Claro, si la base de la infracción es el puro incumplimiento del decreto, del Real Decreto, pues pudiera parecer que lo lógico es que todo lo gestione las delegaciones o las subdelegaciones del gobierno. Si lo que se aplica es la Ley de Seguridad Ciudadana, pues habrá que ver entonces a lo que nos dice la Ley de Seguridad Ciudadana en cuanto al órgano competente para sancionar la relativa conducta. Pero, por ejemplo, si la infracción trae causa de que una persona se ha enfrentado a un policía municipal, y ahí sí que tenemos un acto de desobediencia frente a un policía municipal, lo más probable es que la autoridad competente vaya a ser el alcalde, no la delegación del gobierno. Por tanto, una de las cuestiones que habrá que analizar en cada caso es si se están tramitando adecuadamente, de acuerdo con el procedimiento que corresponda, cada una de las sanciones que se pudieran imponer. Y por último, hay una última cuestión, y es si cualquier sanción, la aplicación, no solo en sentido abstracto, sino la aplicación de cualquier sanción, tiene que respetar también la legalidad sancionadora, que se recoge en el artículo 25 y puede ser incluso susceptible de un amparo constitucional. Por tanto, la indeterminación que hay de aquellas autorizaciones del artículo 7 del Real Decreto, la indeterminación del régimen jurídico sancionador que es aplicable, puede justificar en un momento que se aduzca la nulidad de esa sanción impuesta por violación de la legalidad sancionadora del artículo 25.
Por tanto, y en esta última conclusión, yo creo que la mayoría, ha habido miles de multas, pueden ver las estadísticas en el ministerio, la mayoría de las multas que se han impuesto son recurribles y se pueden anular por la inadecuada aplicación de los tipos sancionadores, incluso de la legalidad, del derecho a la legalidad sancionadora. Y me extraña, sinceramente, el por qué el gobierno no ha optado por aplicar aquel tipo infractor en el que el incumplimiento encaja mejor, que es como el que le he dicho, los que prevé la Ley Orgánica General de Salud, en la Ley General de Salud Pública. Como conclusión general, y antes ya de entrar a la fase de debate, pues diría que también en estas circunstancias excepcionales los juristas tenemos que ser celosos en la defensa pues, de la forma y de la garantía jurídica, porque desde luego nos pueden quedar o esta situación excepcional va a dejar secuelas, pero que no podamos contar entre esas secuelas la restricción de una doctrina que permita la restricción, la limitación de nuestros derechos y nuestras libertades constitucionales, una doctrina que permitiera una rebaja de nuestras garantías constitucionales. Hasta aquí mi intervención inicial y ahora quedo por tanto abierto a las preguntas que me puedan ustedes ir formulando. Muchas gracias. A ver, alguna cuestión por aquí, porque he visto a lo largo del tiempo que han ido apareciendo, pero claro, como yo no he podido tomar nota de las mismas, si ahora me las recuerdan o me las vuelven a poner, contesto de buen grado. No sé si por aquí... ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? Creo si esa zona... ¿Dudas? ¿Cuestiones? Nada. Agradezco las felicitaciones. Bueno. Me pregunta Juana María si las zonas grises, si regular, se han hecho por olvido del legislador o no se han querido incluir unos decretos precisamente por un difícil encaje en el estado de alarma. Hacer juicios de intenciones es complicado y personalmente no me gusta. No sé por qué se ha producido. Sí es cierto una cosa, lo que ella ha dicho, hay algo en lo que sí se ve una intencionalidad clara. Y es que se ha tratado de entrar por la puerta de atrás restricciones o se han tratado de revestir restricciones y limitaciones para encajarlas dentro de lo que está previsto por la normativa, pero que en realidad cuando uno las destapa iban mucho más allá. Los dos ejemplos que he puesto son los más claros. Por mucho que hable de una limitación y que se moleste en decir que es una limitación y en redactar de forma positiva el artículo 7, a mi juicio lo que estamos es ante una prohibición con excepciones, que es tanto como decir ante una suspensión de la libertad de circulación. O, por ejemplo, lo que he dicho de la libertad de la libertad de culto. Cuando hemos hablado de la libertad de culto, si el artículo 11 nos dice que se podrán celebrar actos de culto con determinadas condiciones y además nos dice respetar 1,5 metros y tal, lo que no pueden llegar luego y mandar a la policía para que las disuelvan. Mire ustedes, estamos cumpliendo con el decreto. Entonces, claro, como no podía decir que estaba suspendida la libertad de culto, han ido jugando en ese sentido. Entonces,
yo sí que creo que se han disfrazado algunas medidas, igual que lo que hemos comentado a nivel económico, se han disfrazado algunas medidas para aparentar que se estaba respetando el marco constitucional, pero cuando uno rascaba no era tal. De hecho, esa discrepancia se ve aún más palmaria cuando uno ve la diferencia entre lo que está escrito en la norma con lo que se dice en las ruedas de prensa. Cuando nosotros vamos y decimos, estamos confinados, ¿dónde dice que estamos confinados? En ningún sitio. Lo que dice es que no podemos salir a las vías públicas o a espacios públicos, pero no que tengamos que estar en nuestra casa. El ejemplo de la azotea. ¿Dónde dice que se ha suspendido la actividad económica no esencial? En ningún sitio. En ningún sitio. Lo que tenemos es que se dio un permiso remunerado. Entonces, se ha tratado de eludir, y eso a mí sí que me parece claro. ¿Por qué? ¿Por qué no se optó por un estado de excepción en lugar del estado de alarma? Puedo comprender razones que encajaba la duda sobre el presupuesto habilitante del estado de excepción, que encajaba mejor con el estado de alarma. Puedo comprender incluso la psicología y la historia que pesa sobre los excesos que ha habido en torno a al estado de excepción. Puedo incluso comprender la razón política de que el gobierno así tenía más bajo control. Pero, a mi juicio, todo eso no justifica, como ya digo, una rebaja en las formas. Más cuestiones. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión adicional? Bueno, pues si no hay más cuestiones, lo dejamos aquí y lo que será un placer es que podamos vernos en otra ocasión, pero vernos de verdad y poder intercambiar porque no saben ustedes a la horca planteando dudas, me dicen. ¿Y dónde puedo ver yo eso? Lee mensajes, Germán. A ver, perdonen ustedes. ¿Y dónde puedo yo ver esos mensajes? Dije que esto de tener que estar con el móvil. Lee mensajes, Germán. Yo aquí no me aparece. Pues me van a perdonar, pero yo no veo por aquí ningún mensaje. ¿Hay algún mensaje, alguna duda que yo no esté viendo? Eso de que dicen que Aja Lorca que me están escribiendo, ¿dónde lo puedo? En pantalla desliza con el dedo. Aja Lorca te pregunta. Hizo la pantalla hacia arriba. Esperen ustedes que me han pedido ahora un directo. Esperando a... Buenas tardes, Germán. Buenas tardes. A ver. Muy buenas. Perdón Participo, no estaba preparado que participara yo aquí, pero bueno, para facilitarte un poco las preguntas que se han ido haciendo, te las digo, ¿vale? Oralmente y demás. Se han ido escribiendo en el chat, pero sí, como van subiendo, pues hay que ir buscándolas. Te comento. Preguntan que, en tu opinión, mañana debería aprobarse una nueva prórroga. ¿Qué consideras? Hazme una batería y así ya luego voy... Vale. Prórroga mañana. Luego, ¿qué pasaría si el Tribunal Supremo dijera que el estado de alarma ha sido formulado de manera ilegal? La reformulamos, el Tribunal Constitucional.
porque además el Supremo ya ha dicho que no es competencia suya y lo ha dicho con razón. Yo creo que lo han preguntado con segunda porque acto seguido han puesto que era el tribunal político, ¿no? En España. Luego, ¿qué opina usted del estado de alarma compartido que propone el PNV? Venga. ¿Consideras que el control telemático de los asintomáticos es inconstitucional? Vale. Si consideramos que el estado de alarma... si consideramos que el estado que debió decretarse es el de excepción y no el de alarma, ¿podríamos considerarlo nulo por no revestir la legalidad y por tanto las sanciones a las que ha dado lugar serían nulas? Creo que has hablado sobre ello, pero bueno, si quieres puntualizar algo. Luego, si una persona fue detenida en reiteradas ocasiones por saltarse el confinamiento y por ello está en prisión provisional, una vez que finalice el estado de alarma, debe salir inmediatamente de prisión toda vez que la norma más favorable tiene efecto retroactivo, artículo 9.3 de la Constitución. Vale. Y en principio creo que si no se me escapa ninguno, venga, está por ahí el tema. Venga, pues voy tratando de responder. Muchas gracias y ¿te mantenemos ahí en pantalla? O... Yo no sé ahora sí que es verdad que yo no sé quitarme de aquí, no sé si puedes tú hacerlo y continúas tú. Yo no sé. Muchas gracias, Germán. A ver si yo atino aquí en estas cosas porque me van ustedes a tener que eliminar, parece, ahora. Bueno, perdonen ustedes que yo el perfil de Instagram lo tenía totalmente olvidado. Lo utilizo, yo soy más de Twitter, sin embargo en Twitter sí que lo utilizo, pero esto de Instagram lo tenía muy olvidado. Venga, voy a responder desordenadamente porque así voy acumulando algunas ideas. ¿Qué comportaría la declaración si el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad y por tanto los efectos, si podría comportarse la nulidad o no de las multas? Creo que vamos a tener ocasión de verlo, en primer lugar, porque parece ser que Vox ha anunciado que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Eso es la primera cuestión. Pero es que aparte, yo desde luego a los abogados, a lo que le invitaría, de hecho ha sido el problema que ha habido con el proceso que se ha abierto ante el Tribunal Supremo. Ustedes conocerán la causa que una persona inició un amparo ante el Supremo porque decía que se estaba violando su libertad de circulación. Y ahí había una intensa polémica dentro del Tribunal Supremo para ver si lo admitía, no lo admitía. Finalmente lo ha inadmitido parcialmente, ha dicho que va a controlar las determinadas órdenes ministeriales, algo que yo no me convence. Ha sido también lo que ha sostenido el gobierno. El gobierno ha sostenido que las órdenes ministeriales dictadas en ejecución del decreto por delegación, digamos, deben ser recurribles al Tribunal Supremo, cuando en realidad el órgano competente sería la Audiencia Nacional. Yo esa delegación, ese cambio en la competencia del órgano no lo veo. El Tribunal Supremo parece que lo ha dado por bueno, aunque veremos en qué termina este asunto. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que no podía entrar a enjuiciar el decreto en sí mismo porque es una norma con rango de ley. Además, el problema de origen es que yo creo que el amparo no está bien formulado en algunas cuestiones. Sin embargo, si tienen la oportunidad de recurrir a alguna multa impuesta por el estado de alarma, según hemos estado hablando, lo primero que les invitaría es que soliciten una cuestión de inconstitucionalidad y que lo primero que le planteen a los jueces es que decidan sobre la constitucionalidad del artículo 7 principalmente, y una vez que tengamos eso resuelto ya podemos empezar a valorar si ha habido o no un incumplimiento o no, o yo estaba ejerciendo un derecho fundamental, en ese caso mi derecho al libre ejercicio. Con lo cual yo creo que de una manera u otra vamos a tener ocasión de que el tribunal termine pronunciándose. Ahora bien, me parecería prudente
que el Tribunal Constitucional, una vez que se pronuncie, si llegara a la misma conclusión que yo he llegado, y es que había una suspensión de derechos fundamentales, limite los efectos de la sentencia. Lo que tampoco podemos caer es un caos jurídico. Hombre, el tema de las sanciones habría que verlo, pero no me parecería disparatado que el Tribunal Constitucional tarde en dictar sentencia, lo cual es normal en él, y que cuando la dictara pudiera limitar los efectos de la sentencia. Si no limitara los efectos de la nulidad, pues en principio podemos entender o podríamos entender que las sanciones impuestas sobre la base del incumplimiento, no de la desobediencia, sino del incumplimiento, sí que se tendrían que poder anular. ¿Vale? Hasta aquí creo que he respondido a la primera parte de las preguntas. Luego, la prórroga de mañana. Parcialmente he dado respuesta cuando hablaba inicialmente. La pregunta tiene que ser, además, si les interesa en Hay Derecho, este blog de especialistas jurídicos, hoy he publicado un artículo al respecto. Yo creo que aquí la pregunta tiene que ser, los mecanismos ordinarios, los poderes ordinarios que prevé la legislación sanitaria, ¿permiten afrontar la crisis? Es decir, vamos a dar por bueno que las medidas que adoptar, las medidas necesarias, son las que el gobierno ha proyectado, más o menos en la fase. Podríamos matizar A o B, pero que más o menos esas son medidas necesarias a adoptar. ¿Tendrían cobertura dentro de esa legislación ordinaria? O entonces, si no tienen cobertura extrema ratio, nos tenemos que ir al estado de alarma. Pues yo creo que no tienen cobertura. Y voy a decir por qué. Porque esas medidas que se prevé que prevé la legislación sanitaria están pensadas fundamentalmente o bien en afectación individual de derechos fundamentales o por lo menos en afectación de derechos fundamentales cuando implican aquellas que puedan implicar una afectación a un ámbito limitado de las personas. Por ejemplo, cuando llega la autoridad, el gobierno de Canarias y decreta el confinamiento para los que estaban en un hotel. De acuerdo. Eso se ve muy claramente porque, por ejemplo, en algunos casos la propia ley sanitaria exige que en la medida de lo posible se dé autorización previa audiencia previa a los interesados. Pero sobre todo se requiere que en la medida que estén afectados derechos fundamentales se necesiten ratificación judicial. Esa ratificación judicial no es una ratificación judicial pensada en una medida adoptada para todo el país, sino que es una ratificación judicial pues pensada en eso. Oye, ha habido que dejar a una serie de personas en un hotel, bien, confinada, pues esa medida que afecta a un número limitado de personas la adopto. Por tanto, para mí el argumento más importante, más potente para sostener que la legislación ordinaria, los poderes ordinarios no son suficientes es la generalidad de las medidas que tienen que adoptarse y, segunda cuestión, la variedad de derechos que pueden terminar viéndose afectados. Hasta aquí esa primera parte. Pero además, aunque dentro del marco ordinario el gobierno seguiría manteniendo unos poderes de coordinación y tiene competencias para coordinar la respuesta a este tipo de emergencias sanitarias, tengo seria duda de que la coordinación sea suficiente. Y quizá en estos momentos todavía de desescalada parece necesario, parece conveniente que el mando único, el poder decisorio, siga estando en el Estado central. Ahora bien, y aquí viene la respuesta a lo que se decía del estado de alarma compartido. ¿Eso quiere decir que demos por bueno cómo está tomando hoy día las decisiones del gobierno? No. Este domingo, si a ustedes les interesa, publiqué en la verdad, en la columna que comparto con un compañero, primero de Derecho, está accesible online, un artículo que titulé El orden de los factores altera el producto. Criticaba fundamentalmente dos elementos, cómo se están tomando las decisiones y el hiperpresidencialismo en el que se está cayendo. Es decir, en mi opinión, para tomar decisiones hoy día en este estado de alarma, por mucho que la decisión última la tenga el gobierno, lo que tendría que hacerse en primer lugar escuchar a los técnicos. Pero ojo, la opinión pública tenemos que saber quiénes son esos técnicos y qué están proponiendo esos técnicos. Cuáles son esos informes y esas propuestas que están realizando. Una vez que eso está, habría que negociar con la oposición, con los distintos grupos parlamentarios, pero también
con las administraciones autonómicas que tienen, incluso con las locales, que tienen que ser fundamentales, porque al final algo que se ha demostrado es que el Ministerio de Sanidad no está acostumbrado, no tiene músculo para gestionar y necesita apoyarse y por tanto tiene que escuchar y tiene que tomar las decisiones de la mano de las comunidades autónomas. Cuando estuviera ese consenso adoptado, entonces sí, el Consejo de Ministros decide y el presidente presenta al público, a la ciudadanía, esas medidas que han estado consensuadas y que han sido adoptadas. Con lo cual, con independencia de formalismos jurídicos, de hasta qué punto puede o no compartirse, yo creo que en este sentido hay que ser flexible. Y sobre todo, políticamente, tenemos que tratar de ver una lealtad que es bidireccional o multidireccional. La oposición tiene que ser leal con el gobierno, pero el gobierno tiene que dejar espacio en la toma de decisiones. Las comunidades autónomas tienen que ser leales con el Estado y con el gobierno de la nación, pero el gobierno de la nación no solo es que la escuche en una conferencia donde dicen cosillas y ya luego él hace lo que le da gana, no, tiene que trabajar de verdad con ella, ¿de acuerdo? Entonces, creo que jurídicamente es posible, ya digo, al margen de que habría que perfilar alguna cuestión, pero jurídicamente es posible y políticamente es absolutamente deseable. Respecto de la prisión provisional, miren, no lo tengo claro. Entiendo, habría que ver a esa persona por qué está. Lo primero es lo que ya he dicho. Si una persona está en prisión provisional solamente por el hecho de haber incumplido reiteradamente las normas prohibitivas del estado de alarma, sin que haya habido un acto de resistencia, de enfrentamiento, es decir, de desobediencia a la policía, es que no es delito. Y por tanto es que no tendría que estar en prisión provisional. Me da igual que esté o no decretada el estado de alarma. Es que esta persona no tiene que estar en prisión provisional. La prisión provisional muchas veces hacemos un uso muy ligero en España de ella. Se dan algunos de los presupuestos constitucionales y que prevé la ley de enjuiciamiento criminal, riesgo de fuga, etcétera, etcétera, para tener a esta persona. No, es que riesgo de reiteración, de que vuelva a salirse. Bueno, pero es que ese incumplimiento en sí mismo no es objeto de delito. ¿De acuerdo? Control telemático de los asintomáticos. Miren, yo creo que aquí puede haber un problema jurídico, pero también puede diseñarse para que no lo haya. Entonces, si las tecnológicas, parece estar trabajando Google y Apple en ello, ¿no? Android y Apple en ello. Si logran establecer un sistema en el que uno tenga una aplicación que se nos pueda instalar automáticamente en nuestros móviles como parte del sistema y que esa aplicación de manera anónima mande determinada información y que yo pueda de repente, si a mí me dan un test, darle un OK y que eso mande una alerta, pero no sepan quién ha dado la alerta, yo creo que se puede diseñar respetando los parámetros de protección de la intimidad y de la protección de la intimidad y de la protección de datos. Con lo cual creo que es más un problema de diseño. Si se diseña bien, no tiene, y lógicamente dónde está guardada esa información, etcétera, etcétera. Pero si se diseña bien, además, es preocupante muchas veces la privacidad. Pero también tenemos que no rascarnos en exceso las vestiduras. Cuando Google nos dice, Google Maps, que hay un atasco en una determinada carretera, ¿cómo lo sabe? Probablemente no sepa que Germán Teruel está en un coche en tal sitio, no. Pero sabe que ahí hay un móvil que le está enviando una información que cruza con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Con lo cual, hoy día nuestros móviles están enviando información por doquier a través de, Dios sabe, las aplicaciones que tenemos instaladas. ¿Que eso justifica que esto sea un desmadre? No. Ahora bien, mientras que ese tratamiento de datos sea anonimizado y se haga con todas las garantías, en principio no tiene por qué estar afectada mi intimidad, y si además le damos una cobertura legal suficiente que está amparada en la protección de un bien jurídico como es la salud, y además parece que es una medida muy necesaria y muy oportuna para responder a una crisis de este tipo, por lo que vemos en Corea y en otros países, yo creo que no tendríamos que tener miedo a ello.
Cuestión distinta, lógicamente, si se hace un uso abusivo, pero creo que hoy por hoy no tendríamos que tener miedo. Y creo que así le he respuesto a todo. Si alguna cuestión más, y si no, pues por mi parte ha sido un placer, reitero otra vez, haber colaborado con ustedes. Siento estos inconvenientes tecnológicos que hemos tenido, aun cuando mínimo, pero y espero que les haya servido la conferencia y la ponencia, que les haya sido de utilidad. Les deseo también mucha salud, que puedan recuperarse también pronto todos aquellos que estén teniendo dificultades, lógicamente, en llevar adelante sus despachos. Y por mi parte, pues me tienen en la Facultad de Derecho, ahora mismo no, pero me tienen. Mi Twitter es Germán Teruel, un Twitter muy fácil. Tengo Twitter, incluso ahora con la crisis me he hecho un canal Telegram para la divulgación jurídica, que creo que es algo que es importante, que desde la universidad pues trabajemos no solo la formación de nuestros estudiantes, sino también la divulgación, tanto en este caso con especialistas como en general. Con lo cual, bueno, pues trato, ya digo, a través de la columna En la Verdad de Primero Derecho, que precisamente la hemos bautizado así, en aras de evidenciar que lo que queremos es compartir unos conocimientos jurídicos básicos para toda la ciudadanía. La comparto con el profesor Gabriel Macanaz, que es profesor de Derecho Civil, y a través del canal de Telegram o de Twitter y de distintos blogs pues hacemos una labor, y por supuesto en actividades como esta que organiza la Asociación de Jóvenes Abogados de Lorca, y que pues lógicamente participo con gusto. ¿De acuerdo? Así que siempre a su disposición, es un placer, y que tengan buen día, ¿de acuerdo? Y terminen bien y en la semana, y que podamos vernos pronto en una auténtica normalidad, que no tenga nada de nueva, sino que sea una verdadera normalidad donde podamos terminar y tomarnos luego una cervecita, ¿de acuerdo? Un saludo a todos, buenas tardes.